Familia beisbolera, bienvenidos a Béisbol con dos bates quebrados y el resumen diario donde el béisbol se vive con emoción, análisis y sazón. La jornada del miércoles 23 dejó increíbles resultados. Comenzamos. Los Rojos de Cincinnati blanquearon a los Nacionales de Washington 5-0 y evitaron la barrida. El zurdo Nick Lodolo lanzó juego completo, cubriendo la ruta con 105 picheos, dejando a Washington en 4 hits y recetando 8 ponches. Lodolo ha ganado sus últimas 3 salidas lanzando 22 innings, concediendo 11 imparables y apenas 2 carreras, con una base por bola y 19 abanicados. Sencillamente intratable. La ofensiva estuvo comandada por Jake Fraley, que batió de 4-2, impulsó la primera carrera en las piernas de Elly de la Cruz, suficiente para encaminar la victoria. Sandy Alcántara lanzó como si se estuviera despidiendo de Miami, 7 innings de 4 hits y 4 ponches, sin permitir carreras, para conducir a los Marlins a la victoria de 3-2 sobre los Padres de San Diego. Miami picó adelante en el propio primer inning con sencillo de Agustín Ramírez, que impulsó a Xavier Edwards. El venezolano Luis Arraez se fue de 4-1 y anotó una de las 2 carreras de su equipo. Los Bravos de Atlanta sucumbieron ante el poderío mostrado por los Gigantes de San Francisco con marcador de 9-3. Hasta el inicio del quinto inning estaban igualados a 0. Rafael Devers batió jonrón solitario para abrir la hemorragia de carreras. El veterano Justin Verlander logró el primer triunfo de la temporada trabajando 5 innings. Queda con registro de 1-8. Rafael Devers agregó otro cuadrangular de 3 carreras en el sexto para poner la pizarra 6-0. En total batió de 5-3 con 4 impulsadas y 2 anotadas. El venezolano Luis Matos de San Francisco se fue de 4-1 con anotada e impulsada. Los Tigres de Detroit fueron barridos por los Piratas de Pittsburgh al perder el último de la serie 6-1. En total, Detroit permitió 17 carreras por 6 producidas, incluyendo un blanqueo en contra la jornada del lunes. Detroit apenas ha ganado un juego a Tampa de los últimos 10. Gleyber Torres de 4-0. Los Mets de Nueva York vencieron 6-3 a Los Ángeles Angels y barrieron la serie para treparse al primer lugar del este de la Nacional, con medio juego de ventaja en lo que promete ser una lucha encarnizada con los Phillies por el sitial de honor. Sean Manaea lanzó 5 innings, 2 hits, 1 carrera, contó con el apoyo ofensivo de Brandon Nimmo, que disparó jonrón en el primer inning para inaugurar el marcador. Pete Alonso despachó jonrón de 3 carreras para encaminar el triunfo. Los Reales de Kansas City lograron llevarse la serie de Wrigley Field al imponerse 8-4 a los Cachorros de Chicago. Vinny Pascuantino puso arriba a su equipo abriendo el juego con jonrón de 2 carreras. En el tercero, Salvador Pérez despachó el jonrón 18 con Pascuantino a bordo para darle ventaja de 4-1 a los Reales, que apoyaron la labor de 6 entradas del pitcher Seth Lugo, quien permitió 4 hits, 2 carreras, 2 bases por bola y 6 ponches para llevarse la victoria. Los venezolanos Michael García de 4-1 con anotada, Fermín no tuvo suerte en 4 visitas al plato y Salvador Pérez de 4-2 con 2 producidas y anotada. Cardenales de San Luis sufrió otra zancadilla por parte de los Rockies de Colorado, que se impusieron por blanqueada de 6-0. Los venezolanos que vieron acción por San Luis, Wilson Contreras de 4-1 y Joel Pozo de 3-1. Por Colorado, Orlando Arcia de 1-0 y Ezequiel Tovar de 4-1 con su quinto jonrón con anotada e impulsada. Astros de Houston fueron al desierto de Arizona y barrieron a los D-backs, llevándose el último de la serie 4-3. Golpe muy duro para los Diamondbacks en sus aspiraciones de postemporada, sobre todo en la ola de rumores de cambio que envuelve el futuro de Eugenio Suárez. Ketel Marte le da la ventaja a su equipo en el primer inning al disparar el jonrón 20 de la campaña. Los Siderales reaccionan en el sexto al fabricar 2 carreras. Llegaron empatados al noveno, donde los Astros fabricaron la carrera del triunfo.
Eugenio Suárez, de 3-0. Los Cerveceros de Milwaukee apalearon a los Marineros de Seattle 10-2 para ganar la serie de visitante y sacar un juego de ventaja a los Cachorros de Chicago en el centro de la Nacional. El duelo de picheo entre Quinn Priester, 9-2, y Luis Castillo, 7-6, se inclinó hacia el lanzador lupuloso, ya que la ofensiva de los Cerveceros no tuvo piedad con el picheo navegante, a quien le fabricaron 10 carreras en 7 innings. Los venezolanos William Contreras de 5-3 con 2 impulsadas y Jackson Chourio de 5-2 impulsada y anotada contribuyeron con la causa. Dodgers de Los Ángeles dejaron tendidos y viendo doble a los Twins de Minnesota al derrotarlos 4-3. Shohei Ohtani puso adelante a Los Ángeles con el jonrón 37, quinto día consecutivo yéndose para la calle y tomando ventaja de un bambinazo sobre el venezolano Eugenio Suárez en el liderato de la Nacional. Perdiendo 3-2 al cierre del noveno, con las bases llenas y 2 outs, Mr. Caballerosidad Freddie Freeman despacha línea al left, trayendo a Mookie Betts y Shohei Ohtani para ganar el juego de forma dramática. Los Guardianes de Cleveland se llevaron el tercero de forma consecutiva sobre los Orioles de Baltimore, esta vez 3-2, y hoy pudieran barrer en la serie de 4 juegos para tomar aire en la carrera por un puesto de comodín. El cerrador dominicano Emmanuel Clase salvó el juego 23 de la temporada. La ofensiva de los Phillies dio una amplia ventaja de 5 carreras en los primeros innings al pitcher venezolano Jesús Luzardo, que explotó en 5 entradas al permitir 6 carreras con 2 hits, otorgar 5 bases por bolas. Ahí estuvo la debacle en el inning 5. Sin embargo, al igual que el abridor de Boston, se fue sin decisión. Los Medias Rojas se llevaron la maratónica victoria en 11 entradas, 9-8, con el venezolano Carlos Narváez como el protagonista al disparar jonrón de 2 carreras en la parte alta del inning 11. Los venezolanos Jesús Luzardo de Phillies se fue castigado con 6 carreras en 5 innings. Por Boston, Wilyer Abreu de 5-0, Abraham Toro de 2-0 y Carlos Narváez de 5-2, jonrón con anotada y 2 impulsadas. Los Yankees de Nueva York tenían mayor probabilidad de llevarse la victoria al colocar a Matt Fried como su lanzador abridor y comenzar ganando con el jonrón 9 de Jackson Domínguez. Sin embargo, a partir del cuarto episodio, Vladimir Guerrero y compañía cambiaron los planes al anotar carreras en los siguientes 4 innings para desmoralizar a los Yankees, quienes terminaron cayendo 8-4. Toronto aprovechó todas las brechas de los Bombarderos del Bronx. De poco sirvió el jonrón 37 de Aaron George, que no pudo evitar que los Yankees amanecieran a 4 juegos de Toronto. Por Nueva York, el venezolano Oswald Peraza de 2-0. El lanzador Taj Ali Bradley se ganó un viaje a las menores después de desperdiciar una ventaja de 4 carreras que le dio su equipo en el primer inning. Solo estuvo en la lomita 1 2/3 de entrada, permitiendo 4 carreras, al regalar 3 boletos, 4 hits y sin ponches. Increíblemente se fue sin decisión. Esta acción por parte del equipo puede interpretarse que el lanzador puede ser negociado antes de la fecha límite de cambios. Al final, los White Sox se llevaron la victoria 11-9 en un auténtico festival de batazos y poco picheo. Los Rancheros de Texas se quedaron con la victoria 2-1 frente a los Atléticos de Sacramento. Corey Seager dio cuadrangular para adelantar a Texas. Jonah Heim, con doble en el séptimo, empujó la carrera de la diferencia. Texas barrió a los Atléticos y queda con marca de 53-50 a 7.5 de Houston. Hoy es una jornada de apenas 5 juegos. Por ese motivo no saldrá el programa de los pronósticos. Volvemos mañana con el arranque del fin de semana. Y así cerramos este resumen de Grandes Ligas con batazos que hacen historia, lanzadores que imponen respeto y equipos que ya empiezan a mover sus fichas rumbo a octubre. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Nos vemos mañana con más acción, más swing y más pasión por este deporte que nos une.